Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. Si alguien de los presentes desea compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Muchas gracias. Adelante, Alejandra o Maya. Sí, soy yo. Buenos días. Buen Buenos días día. a todos. ¿Eh? Buenos días. Ok, buen día. Tengo una pregunta. Que cuando mi familia en la próxima vida nos vamos a volver a encontrar como familia o cómo? ¿Vamos Bueno, a seguir siendo mi familia? eso no es fácil de decir. Pero si hay armonía, si hay amor, lo más probable es que sí. Y que continúen cultivando el amor, el respeto, el compartimiento entre los tres. Puede ser, y con tu abuelita también. Cuando no hay apego y no hay rechazo, las cosas siguen bien. No te preocupes, que la vida te va a dar lo que necesitas. Pero no es fácil predecir y sería una mentira asegurarle a alguien que te vas a encontrar en otra encarnación con alguien. No es fácil decir eso. Lo que sí es que es cierto que nos hemos ido encontrando. ¿Por qué? Hay muchas causas y muchas cosas. Pero no te preocupes de eso. Disfruta lo que tienes. Gracias. Y que sea bonito lo que hacen entre los tres de la familia y los cuatro, porque tu abuelita está muy activa dentro de la familia también. Ella prepara la comida, ¿verdad? Sí, Y tú estás aprendiendo de tu abuelita. Espero. sí. Bueno. Adelante, Enar Tardón, desde el País Vasco. Sí, maestro. Adelante, disfrútalo. ¿Puedo comentar una cosa? A ver, otra cosita, sí. Adelante, Maya. Sé que me gustó mucho estar allá. Me gustó mucho estar ayer en... Acá en la casa de Cuapa. Ajá, Muy bien, a nosotros también que hayan venido, nos dio mucho gusto. La familia, papá, mamá y Maya. Y se llevaron incienso, sí, va a oler bonito por allá. ajá, Muy bien. y muy rico. Adelante. Adiós. Adiós. Que tengas bonito día en la escuela. Adelante, Enar Igual. Tardón. Sí. Evelyn, ¿está usted como administradora de la sala? Sí, adelante, Enar. Sí, muy buenos días, maestro. Buenos días a todos. Buenos Pues no días. estamos en el País Vasco, sino volviendo de un viaje de Aragón, un encuentro con amigos, amigos de Valencia, que nos hemos encontrado a mitad de camino del País Vasco, y ha sido una convivencia muy bonita. Entonces, relacionada con eso, yo quería comentarle que no sé si fue el sábado que escuché, y a mí me salió también, me parece que igual que a usted, cuando al abrir la Biblia, el amor a Dios, ¿no?
amor a Dios y al prójimo como a ti mismo. Creo que le preguntan al Maestro Jesús y contesta esto. Y cuando habla del primero de todos, habla de amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces yo estos días que hemos estado con amigos que hacía que no nos veíamos desde antes de la pandemia, pues yo he visto que a distancia, cuando no nos vemos, dejamos de compartir o a veces en la distancia se deja la comunicación, hay como un vacío o como una distancia también emocional, ¿no? Y cuando se convive, de ahí que en los ashram también se genere este egregor, ¿no? Cuando se convive, se comparten comunicaciones, confidencias, pues cantamos, bailamos, comemos juntos, visitamos lugares pintorescos o de la naturaleza. Es como si el corazón se abriera y nos vinculáramos más. Fuera de lo que es sentimental, el amor nos une, nos vincula, se acentúan menos las diferencias y nos juntamos por lo que realmente tenemos en común, ¿no? Entonces yo, escuchando después en diferido, cuando a usted le preguntaron por esto del amor a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, entonces pregunto, ¿cómo amar a Dios desde el alma? ¿No sería algo parecido a cómo nos amamos entre los seres humanos? Si somos un reflejo y una imagen de Dios, ¿no? Una proyección de Dios, una expresión de Él, este amor humano que nos tenemos unos a otros también tiene que ser relacionado con el amor divino, ¿no? Es una expresión de nuestro potencial, pero mi pregunta es cómo podemos amar igual que amamos a los seres humanos desde el alma, amar a Dios desde el alma, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Esa es mi pregunta. Gracias. A ver, el alma, voy a contestarlo desde un ángulo. El alma es el almacén de experiencias que hemos venido acumulando del pasado hasta este presente. Y eso nos ha dado una configuración acerca de la vida en diferentes rostros, miles de rostros, millones, presentaciones, manifestaciones. Voy a cerrarle porque hay un poquito ruidito aquí con el viento. A ver, entonces amar con el alma es agradecer lo que uno le han heredado, lo que uno ha acumulado, lo que uno ha elegido, lo que uno ha generado de impresiones, de experiencias. Y ponerlo al servicio de la vida. Para mí eso sería amar con el alma. No son solo los sentimientos espontáneos, sino una retrospectiva profunda de todo lo que ha venido pasando para llegar a ti, para tantas formas de llegar a ti, que siempre eres uno. Porque el Cristo lo primero que dice es Dios es uno. Es lo primero. Entonces, desde el alma es valorar, significar la importancia de todo lo que ha venido sucediendo en el camino hasta hoy. El espíritu es algo vivo, es algo presente. El espíritu no fue espíritu, es espíritu. Ya es otra cosa. Y las fuerzas es porque en realidad la fuerza y el poder viene de él, regresa a él. O sea, estas frases no solamente se deben tomar como un aspecto de esfuerzo, de pasión, de fervor, sino también comprender lo que esto significa. ¿Qué significa la fuerza? ¿Qué significa el alma? ¿Qué significa la mente, el espíritu? ¿Cómo se mueven esas ideas que tenemos de ese aspecto de la realidad? Entonces, para mí del alma, su pregunta, es
valorar, significar todo lo que ha venido pasando, sin sacar nada. Porque todo viene de Dios, o si no, ¿de dónde vino? Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Vino en su momento. Ahorita ya es otra cosa. Algo más. Adelante. Sí, maestro, buenos días y buenos días a todos. Una pregunta, la diferencia entre valor y coraje, ¿cuál sería? Ay, es que estos a veces, valor yo creo que sí, pero coraje en España significa una cosa diferente que acá, y en Argentina y en Chile a lo mejor también. O sea, no me metería a semántica porque a nivel cultural hay sus propias interpretaciones. Entonces, no. Pero el sentido más elevado del valor, voy a hacer unas puentes, es reconocer que eso es importante. Que es, a veces, como decía el venerable Satarhat Marcelli, único, como decía, irrepetible e indispensable. Me atrevo a decir indispensable, decía. Es uno de los aspectos que más nos cuesta, porque el ego trata de no valorar mucho más que a los líderes que le solucionan sus problemas por tema de responsabilidad. Pero en realidad el verdadero valor es porque lo tienen. Eres importante, así como eres, por el proceso que tienes, por lo que has venido descubriendo y seguirás descubriendo. Para mí eso es fundamental en muchos aspectos de la vida, saber valorar, darles su importancia, su trascendencia, que prácticamente sin eso la vida no sería igual, etc. Y el coraje tiene acepciones desde el enojo y tiene acepciones desde la motivación, tiene acepciones desde el sentido de tenacidad, de mantener esfuerzos. Ese sería para mí el aspecto más elevado de la expresión coraje, sin irme a lo culturalmente interpretado, porque en las diferentes culturas he notado que aunque sea el mismo castellano, no tiene las mismas asociaciones o significaciones. Es lo que podría comentar. Gracias, maestro.
Tienen ustedes la palabra. Buen día, querido maestro. Buenos días, reverendo Leticia Carmona. Buenos días, queridos hermanos. Maestro, ¿nos puede platicar algo del puente iniciático que existe entre los mayas y los incas? Ah, carambas. Miren, he encontrado más analogía entre los toltecas y los incas. Sí hay testimonios, pero el tema es en las épocas. Entre los teotihuacanos y la gran Teotihuacán, no Tenochtitlan, no Teotihuacán, que llegó hasta el sur de Colombia y se tiene certeza de eso. Los incas llegaron hasta ese sur de Colombia, pero en otra época. Los teotihuacanos, estamos hablando desde casi 1000 años antes de Cristo hasta 1000 años después. 800 por ahí. En las diferentes etapas de Teotihuacán. Ya estaba en su decadencia cuando llegan los españoles, Teotihuacán. ¿Sí? Estaba en su apogeo Tenochtitlan, que había tomado la inspiración de la sabiduría iniciática. Ahora, habría que especificar de qué incas, porque hubo incas que fueron sabios, observadores, respetuosos de las leyes del cielo y de la sabiduría de la tierra. Pero hubo otros que la exprimieron, que quisieron obtener el poder porque se sentían impotentes, me imagino. Entonces también habría que ver de cuáles incas. Ahora, todos en el mundo observamos los mismos fenómenos, pero la capacidad de descifrar y obtener información y sabiduría de ellos, ahí está la diferencia. Las grandes sabidurías siempre en la manifestación hablan de la dualidad, de lo cual sí, entre los mayas, que los mayas obtuvieron su sabiduría de los toltecas. Su fuente de inspiración fueron los toltecas. Los sabios, como también los aztecas lo reconocían a los toltecas, que en realidad no fue tan grande la ciudad de Tolán y alrededor de Tula, pero lo que se dio ahí en reconocimiento a los fuentes de los puntos cardinales de la conexión con el cielo, la tierra y todo, es sumamente interesante porque sigue siendo vigente. No lo dejemos como estudio de historia, sino como de observaciones de las leyes universales a través de mentes abiertas, claras, iniciadas, que no buscaban el poder, porque en realidad observaban las manifestaciones del poder universal. ¿Para qué obtener algo que no es mío? Sino que tengo la oportunidad en conciencia de observarlo, apreciarlo, descifrarlo y tratar de vivir de acorde con él. Era como una comunión, en realidad. Entonces, así como comparar mayas y incas, no me atrevería. Pero hay coincidencias, hice yo un estudio en la Universidad de Cusco, la principal se llama Ildefonso o Antonio, San Antonio o algo así, la que está en la plaza. Ahí me dieron la oportunidad de hacer una relación entre Quetzalcóatl y la cultura inca. Y fue un estudio interesante con datos y todo, y algunas semejanzas. Podríamos hablar más de semejanzas que de comparaciones. Ahora, sí se llega a pensar que hubo tránsito para intercambiar en principio materias primas
porque se encontraban piedras que solamente se encuentran en el sur de Colombia y en el norte de Ecuador, acá en Teotihuacán. Pero que los aztecas, por ejemplo, no tengo noticia de que haya relación con las culturas de América del Sur, de los teotihuacanos, sí, que fueron anteriores a los aztecas. Entonces, lo que yo le podría comentar, observar lo que ellos descubrieron, sus modelos, sus cosmovisiones, debe haber semejanzas, se observaron lo mismo, pero no necesariamente porque estuvieran uno junto al otro. O a lo mejor uno hablaba maya y otro hablaba quechua. Y entonces, ¿cómo se entendían? Hay otro problema. Pero ante observar y descifrar en símbolos, ahí se entendían perfecto. Pero entre iniciados, el no iniciado no entendía nada, aunque tuviera todo el poder. Temporal, pasajero. Es lo que yo podría comentar. Lo que sí es que los incas abrevaron mucho de Tiahuanaco, la gran cultura de Tiahuanaco, donde realmente está la puerta del sol y de la luna. Todas estas culturas observaban las leyes del movimientos del cielo y las representaban en sus edificaciones para que fueran afines con el cielo, de donde venían las fuerzas más poderosas, como el rayo, la lluvia, el sol, la luna, los planetas mismos se los observaban. Entonces, observaban fenómenos y por lo tanto habrá similitudes. Yo le digo, usted como en el área médica, si uno observa los dibujos de Leonardo da Vinci del cuerpo humano, asombrosamente todavía nos parecemos. Pues porque estamos observando el mismo fenómeno. Pero la manera de dibujarlo y la precisión que lo hizo, ¿sí? Fue asombrosa. Entonces también, ¿quién traduce, quién decodifica, quién interpreta? Importará mucho, pero así agarrar parejo a los mayas y a parejo a los incas, no, a mí no me gusta en lo particular. Tendríamos que hablar de personajes, de símbolos, de cosas particulares en cierto momento, pero que al final reflejan un solo fenómeno, la vida universal, sea macrocósmica o sea microcósmica. Es lo que podría comentar. Por la importancia, maestro, del trabajo que van a hacer, que está en puerta. Sí. ¿Cómo hacer ese trabajo? ¿Cómo hacer ese vínculo? No, pero no vamos como representante de los mayas. Vamos a ser representante de una tradición iniciática de luz a seguir imantando esos centros magnéticos tan importantes del planeta. ¿Ok? Al lugar donde llegó el primer Inca y el octavo Inca llegó a la cumbre desde el ángulo de la conciencia. Y de ahí se derrumbó por ambición de poder del hijo, etcétera, etcétera. A los que van a ir ya les compartí algo de una historia que no solo es historia, es los registros que tenemos que transformar en luz, en unidad, y dejar fuera a los que andan buscando solo el poder. Y se sienten muy fuertes. Ante la muerte se van a sentir muy débiles. Porque les van a quitar todo el poder. Pero bueno, en realidad el poder siempre es presente. No necesitamos acumular nada. Al iniciado se le pide dejar todo, porque no necesita acumular nada. Bueno, ¿algo más? Gracias. Sí, pero no vamos en representación de los mayas, ¿eh? Pero reconocemos que en los mayas también hay mucho de nosotros y que en los incas hay mucho de nosotros.
Y que en los templarios hay mucho de nosotros. Y las mismas personas, bueno, por lo menos a mí me han dicho, es que usted viene trayendo lo que nuestra sabiduría ya había observado. O sea que somos lo mismo, estamos observando lo mismo. Tengamos cuidado de la propiedad, ¿sí? De la conciencia. La conciencia no tiene sentido de propiedad. La inconsciencia sí. ¿Algo más? Maestro, me surge otra pregunta. ¿Puedo? Sí, adelante. Con el movimiento de los polos magnéticos, ¿cómo afecta iniciáticamente ese movimiento si es que hay influencia? De que hay más vitalidad y que hay que darle buena canalización constructiva, positiva. Hay una fuerza telúrica y más intensa que está creciendo a través de las grandes venas de dragón, como le decían los chinos, de la América. Como iniciados tenemos que hallarle el mejor cauce. Pues empezando por nosotros, los grupos, los eventos, las rituales y todo. Hay gente que trabaja para su poder, pero hay gente que trabaja para el servicio de todos. Ahí es la gran diferencia. No es un juego. O sea, no es un juego de niños así de diversión. Es un tema muy serio. Que se toma con amabilidad y se toma con gusto. Algo más. Bueno, un saludo hasta Chile. Maestro, buenos días. A Ay. propósito de que dijo un saludo hasta Chile. Buenos días, hermanas, hermanos. Sí, quería preguntarle si es que usted tiene un poquito, me asalta en este momento por haber estado allá en las pirámides y tuve una experiencia ahí. ¿Me podría hablar de la mariposa monarca? Ah, caramba, Sí, me dio un giro ahí. Entre sí. pirámides y mariposas monarca. Caramba. A ver. Llegó una mariposa monarca arriba a la pirámide de la luna. No, pues. Y entonces, Ah, cuando usted estuvo ahí en una pirámide llegó una mariposa monarca. Ah, pues es que las mariposas monarca cuando bajan de Canadá, de abetos particulares que son de donde toman sus alimentos, sus larvas y todo, este tipo de mariposa tiene migración en el más o menos en el mes de septiembre, octubre, por ahí. Bajan ya, cuando va a empezar antes del frío y se van a las mesetas altas donde están estos abetos en el estado de México, Michoacán, y algunos pues de repente se despistan y luego agarran la onda y se van, si no tendrán que morir. Y cuando llegan ahí hacen su apareamiento, los machos mueren y las hembras embarazadas para poner sus larvas y sus huevitos, las llevan y las ponen en Canadá, allá crecen, se desarrollan y vienen en noviembre, se van como en marzo, abril, por ahí, se regresan.
Son migraciones de miles de kilómetros, unos 4,000 kilómetros, que Wow. así marcan su sobrevivencia entre la época de calor y la época de frío. Por Monterrey, la ciudad donde yo viví, ahí pasaban unas líneas, hay varias líneas que pasan las monarcas, por ahí pasaban, inclusive había muchas, miles en la casa, en los árboles de la casa del jardín de mi mamá, de mi madre. Ahí las llegábamos a ver. En Olinalá también las veíamos pasar. Es extraordinaria la energía que algo tan frágil tiene para cumplir su ciclo vital. La monarca es esa migración especialmente femenina, la papalotl de los antiguos ancestros, que tiene un culto femenino, los machos mueren, pero cumplen su deber de haber fecundado a la hembra y la hembra continúa con la procreación de las larvas y pero son miles y miles y miles y miles y miles de monarcas, a veces que en una de las montañas donde se dan estos abetos, que también hay en Canadá, en una rama hay 10,000, 20,000, rompen las ramas del abeto, que es fuerte, porque es impresionante cómo se juntan y en una, así pegadas así, y hacen como un sólido que luego se vuelve pesado. Algo tan frágil y tan ligero se vuelve pesado. Entonces sí es todo un tema la migración monarca, que tiene miles de años de estarse haciendo, y encontraron la vía, y la única explicación de cómo llegan al mismo lugar mariposas que no conocían el camino es por las líneas telúricas naturales que vienen moviéndose por dentro de la Tierra. También migraciones de aves, migraciones de ballenas y otros, se mueven por líneas telúricas del planeta. Me llamó muchísimo la atención de que tan alto estuviera ahí ella. Ellas se ponen como a 3,500 metros. 3,500 metros en el invierno acá. Buscan montañas, para ahí tienen el frío y tienen la humedad y tienen los árboles y las resinas que necesitan para su procreación. Pero son de mucha altura, pero tienen que andar abajo para luego ya subir a la montaña alta. Pero miles o millones anualmente suben y bajan. En febrero, marzo, o no, más bien marzo, abril, suben, y en cerca de octubre bajan. En un viaje de más de 4,000 kilómetros. Y pasan por desiertos donde no hay agua ni nada, y sin embargo lo sobrepasan. Es asombroso. Y es sobre todo en la línea así por Texas, más o menos, y luego 2, 3 estados de la República, y luego se van hacia el Estado de México y Michoacán, donde están las principales, lo que le llaman los santuarios de las mariposas monarca. Es lo que puedo comentar. Sí, adelante, Iván. Muchísimo. Gracias, maestro. Marion pide la palabra. Buen día, maestro. Buen día, hermanos. Yo quería regresar un poco a la pregunta de los mayas y los incas, y solamente quería compartir algunas apreciaciones. Ambas, la cultura azteca y la cultura inca, fueron intentos de verticalizar las sociedades, ¿sí? Es decir, generar algo parecido a un imperio. Ambos tuvieron excedentes alimentarios, porque es la única forma de que una parte de esas sociedades se puedan dedicar a otros propósitos. Ambas culturas subyugaron a sus vecinos de manera más o menos violenta, y ambas culturas sucumbieron por esa causa y por causa de compartir una suerte de profecía que hablaba del regreso de un superhombre, ¿sí? Y por supuesto uno no puede evitar también reparar en la sonoridad de los nombres del Wei,
del Huaytlatoani azteca junto con el Inca, digamos. Pachacutec se llamaba el Inca que fundó el imperio, que duró poquito más de 90 años, muy poco en realidad. El noveno Inca, sí. El noveno Inca. No, el noveno Inca fue... Ay, se me fue en este momento. No, fue el padre fue Pachacutec. el octavo. Ah, Y claro. Huiracocha Inca fue el octavo. Y el ¿Ya? Inco Pachacute, que tomó por asalto el poder que no le correspondía, por claro. matando a su hermano, pero el hermano no llegó a ser Inca. Y una cosa muy significativa el hecho de que los españoles eran muy pocos los que entraron por Cajamarca, muy pocos. Y cuando llegaron a Cusco había 85.000 conas, guerreros, esperándoles, solamente como para exhibir el poder del Inca. Inca es el nombre del rey, nosotros les decimos los incas, pero en realidad son quechuas, ¿ya? Inca es solamente el hijo del sol, el que detenta el máximo cargo. Y no hicieron absolutamente nada porque estos españoles venían amparados en el retorno de Huiracocha, en definitiva, que es la profecía esta de los hombres barbados, que comparten justamente con los aztecas. Y es una cosa, es una tragedia en definitiva, es una tragedia, ¿ya? Porque ellos empiezan a levantar, digamos, a todos los pueblos que habían sido subyugados para la configuración de este imperio. Pero además ellos entran en un momento político de división entre la Casa de Quito y la Casa de Cusco, o sea, el linaje del norte de Atahualpa y el linaje del sur. Y ahí es donde en medio de esta rivalidad entra el europeo. Antropológicamente es bastante significativo porque se parece mucho al derrotero que siguió el imperio azteca, en definitiva, los tenochas. Es muy significativo. Eso nada más, maestro, quería agregar. Sí, los aztecas sí fueron o intentaron ser un gran imperio, igual que los incas, a partir de Pachacútec, antes no tanto. ¿Sí? Los mayas se movieron diferente, eran ciudades-estado, donde había intercambio de comercio, de cultura, de ciencias, de artes, pero no hubo un imperio inca, digo, un imperio maya. Eran ciudades-estado. Es más, a tal punto que por ejemplo, una cuestión imperial es de que el mismo modelo de construcción de una ciudad es el mismo modelo en todas partes, lo imponen, como lo impuso los españoles con la Plaza Mayor, donde ponen siempre la catedral y ponen el Palacio de Gobierno al lado. Esa es una cuestión muy española, ¿sí? Sí. Se imponen. Los mayas no, cada ciudad tiene una visión de la ciudad diferente, ahí vemos y podemos apreciar eso. Los mayas no podemos compararlos con los aztecas. Los aztecas eran naturalmente guerreros. Pachacútec era naturalmente guerrero, al punto de despreciar a su padre y matar a su hermano. ¿Sí? Pero en fin, son historias que suceden en todas, hasta las buenas familias. Pero, ¿qué sentido tiene llegar a eso? Nos atoramos, no entendemos y no apreciamos la maravilla del plan de la vida. Complicamos a veces mucho por nuestras propias ignorancias y ambiciones, los humanos, el maravilloso escenario de la vida. No lo perdemos y andamos en las luchas y en eso. Si viéramos la historia de la vida, no tiene que ver nada con la cultura de la historia de los poderes en humanos. La vida ha seguido adelante, las galaxias, los sistemas solares, la naturaleza, las especies, y bueno, ha seguido de otra manera. Es una maravilla, es un milagro, pero atorados ahí
en las ambiciones. Nosotros vamos a un lugar donde el primer Inca, Manco Cápac, que viene de los tiahuanacos, una gran cultura, que todavía nos falta a lo mejor revalorar lo que significó Tiahuanaco, porque es de la más antigua y no se le conoce realmente a veces hasta la historia que está en Bolivia ahora. El Tiahuanaco, entonces cruzan el Titicaca y el lago Titicaca y llegan Manco Cápac a la zona donde vamos a ir. Y ahí establece el primer centro, con ciertas razones iniciáticas que reconocemos y vamos a ir por eso. Si hay algún lugar llamado Templo Inca, es a donde vamos a ir. Y el octavo Inca ahí vivió, renunciando al poder de Cusco que él tenía como octavo Inca, como octavo hijo del sol. Y se consideró más humano y enseñó las leyes del cielo y de la tierra, un iniciado. Cómo armonizar estos dos aspectos, el orden superior, macro, y el orden inferior o pequeño, micro. Si ustedes ven ahí en el caso de Machu Picchu, que fue diseñado por los discípulos no de Pachacútec, sino bajo su tutela y bajo su control, pero eran discípulos de su maestro, de su padre, del padre de Pachacútec. En fin, hay toda una serie de historias que nos hablan de los registros, de los buenos y los malos usos que se le han dado a la fuerza de la vida, y ahora en América es muy importante restablecer esa conexión y orden. Y eso es a lo que nos invitó el hermano mayor en lo que llamó el peregrinaje del norte al sur. Entonces, ahí nos encontraremos y haremos ese trabajo desde la humildad, pero sabiendo que nos toca, aceptándolo. Y con mucho honor y con mucho respeto y con mucha veneración, para que lo sea mejor para todos. Para eso va un verdadero iniciado, para que todo sea mejor para todos, no para él. En fin. Pero la cultura quechua que quedó hace el culto a Pachacútec, al guerrero, al imperialista. A los demás casi los borró. Eso es interesante en Perú, ver el culto a Pachacútec que llevó al imperio y no a los sabios y lo que él tuvo que transgiversar de la historia, Pachacútec, para ponerse en el lugar donde le era mejor. Dicen que los vencedores son los que hacen la historia, pero también hay tradiciones orales que conservan el espíritu de lo que se vivió, etc. Creo que ya me pasé un poquito de tiempo. Les agradezco. Si hay algo más, Iván. No, maestro, muchas gracias. Era solamente tratar de redondear un poco más el tema, más en lo humano. Es como más o menos lo primero que tienes que reconocer es tu herencia, conocer tu proceso, de dónde vienes, por qué llegaste por ahí, y luego viene la transformación. Hay que conocer las historias. Yo se los comuniqué a los que van a ir para allá. Y esas historias son registros. Es el punto de partida a la transformación. Ese es el punto de partida. Lo que nos faltó o lo que nos sobró. E intentarlo mejor esta vez. Ese es el papel del iniciado. Intentarlo mejor esta vez. Perdón. Yo reconozco que el lugar donde vamos hay algo muy importante. Se los digo porque será la sensibilidad de Piscis, pero a mí fue muy claro el lugar donde tenemos que ir. Sea en el día que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero lo haremos. Ya sabemos cómo, en la línea que nos trajo de enlazar
tierra y cielo, el hermano mayor, el maestre de la Ferrier, ahí lo haremos. ¿Mm? Ahí lo haremos. Gracias, maestro. Bueno, Pax, que pasen bonito día. Pax. Hoy es lunes, pero no habrá otro igual. Disfrútenlo. Gracias, maestro. Apréndanlo. Gracias, muchas gracias, maestro, por todo lo que nos enseña.